¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con Rafael Anaya, su servidor. Y como cada jueves estamos con un tema distinto, un tema también de interés para la gente en general. Y en esta ocasión invitamos a Tonatiuh González, él es politólogo y trabaja en la línea de investigación de migración internacional y salud. Hola Tona, ¿cómo estás? Pues muy bien, Rafa. Gracias por la invitación. Aquí en el norte de Cuernavaca con una tormenta que está cayendo No, pues ahorita. si aquí está nublado, pues allá está lloviendo. Muy bien, pues Sí. gracias, Tonatiuh, nos acompaña aquí en Efecto Mariposa con este tema que es la migración internacional y la salud en la población. ¿Cómo influye la migración o cómo son los cambios que se dan en la salud con los migrantes o con la gente que se mueve entre países? Y que eso es lo que tú has estado estudiando durante varios años en esta línea de investigación de migración internacional y salud. Empezaremos con el tema de cuáles son los factores expulsores de la migración, ¿no? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué nos movemos, no? Sí, bueno, la gente se mueve por muy distintos motivos, ¿no? Uno de los principales y que más se ha estudiado es el de por mejorar, buscar mejoras en la calidad de vida, ¿no? O sea, gente que en su lugar de origen no encuentra las oportunidades adecuadas para lograr lo que ellos buscan y entonces se van a otro lugar, otro país, en este caso la migración internacional, para buscar un mejor nivel, ¿no? Socioeconómico y de calidad de vida. Ese es uno de los principales expulsores, de los más estudiados y que también es el principal que está atrás de la migración de mexicanos a Estados Unidos, pero bien no es el único, ¿no? Entonces existen muchos otros motivos que hacen que la gente se mueva de su lugar de origen, como son también, por ejemplo, y ahora cada vez más, desgraciadamente, por cuestiones pues medioambientales y de desastres naturales. Se ha documentado, por ejemplo, mucho que en Centroamérica mucha gente ha decidido migrar hacia Estados Unidos después de que hubo, por ejemplo, los huracanes que pegan ahí muy duro, ¿no? Entonces se vienen oleadas de migrantes y también si hay gente que se moviliza por huyendo de la violencia, ¿no? Primero ya se había documentado en este continente, por ejemplo, después de los movimientos guerrilleros en Centroamérica o con la cuestión de las maras y de la violencia que desatan los pandilleros en Centroamérica, pero cada vez más en México, pues hay gente que se está moviendo, huyendo de estas zonas que hay mucha violencia del narcotráfico y de la delincuencia, ¿no? Y lo mismo es en otros continentes, ¿no? Gente que se mueve por las mismas razones. Y en el caso de la vinculación con la salud, porque se habla mucho de que México es uno de los países con mayor obesidad y el mayor consumo de refresco, y con también altas tasas de enfermedades crónico-degenerativas. Y pues los mexicanos migramos a Estados Unidos y vamos a lo mismo, ¿no? O vamos a lo peor, o qué es lo que pasa con nuestra alimentación. Pues sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar este tema, no sé, a lo mejor nos movíamos, bueno, la situación epidemiológica, a lo mejor en cuestión de alimentación era más favorable en México. Entonces, había mucho que se decía que nos movíamos de un contexto más sano a un contexto que estaba en la situación peor. No solamente en cuestiones de alimentación, sino de otros problemas de salud. De hecho, hay un tema que se puso mucho de moda, que ya está muy debatido, que se conoce como la paradoja hispánica, ¿no? Entonces decían, ¿cómo es posible que gente que viene de países pues con menor nivel de desarrollo llegan acá a Estados Unidos y resulta que están más sanos, ¿no? Que los propios norteamericanos? Y tenía que ver mucho con esto, ¿no? Porque, digamos, la dieta era más sana, el consumo
de drogas legales y ilegales era más baja, ¿no? Tabaco, alcohol y todas las demás drogas blandas y duras, ¿no? Que en Estados Unidos se consumen mucho más. Y entonces resultaba que al parecer las poblaciones de migrantes estaban más sanas que los propios norteamericanos. También tiene que ver, se explicaba, con que la migración es un proceso de autoselectivo, o sea, no migra cualquier persona a Estados Unidos. Entonces, pues, si vas sobre todo de forma indocumentada, que vas a tener que hacer un tránsito y tal vez caminar por el desierto varias horas o días, pues migra gente sana, ¿no? Que está en condiciones aptas físicamente, ¿no? Y que está en una edad joven y laboral, ¿no? Se va a mano de obra, ¿no? Y joven a Estados Unidos. Entonces también por eso se explicaba, pero en la actualidad, pues sí, ahorita ya digamos que estamos atrapados hay una competencia, desgraciadamente, en a ver quién ocupa los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil entre México y Estados Unidos. Entonces te vas de una dieta mala a una dieta igual o peor, ¿no? Y entonces, pues esa es la situación actual. Oye, y entonces los migrantes, a pesar de esas vicisitudes que pasan o de lo que pasan pues en el trayecto, pues la gente tiene la necesidad de trasladarse, de llegar a otro país a buscar el sustento, ¿no? El qué comer y en qué trabajar y todo esto, pero la mismo tránsito, el mismo movimiento no es lo mismo para todos, ¿no? No todo el mundo se traslada a través del río, ¿no? Sino que hay diferentes formas y hay diferentes frecuencias, ¿no? De visita de diferentes grupos de población. Sí, sí, aquí hay que tener, es muy bueno tu apunte porque hay que tener mucho cuidado en no hacer generalizaciones. Estamos Ajá. hablando de flujos enormes, de millones de personas a lo largo de la historia, o sea, por ejemplo, la migración México-Estados Unidos lleva más de 100 años y se van dando como patrones predominantes, pero no quiere decir que todos sigan ese patrón predominante, ¿no? Entonces, sí, y la migración México-Estados Unidos, digamos que hasta como los 90, finales de los 90, eh, bueno, digo, siempre ha existido una migración que es de forma regular, ¿no? Antes eran los acuerdos de los famosos braceros, que se iban con un permiso para laborar en Estados Unidos, sobre todo en cuestiones agrícolas. Y después que se terminaron, siempre, a pesar de haber acuerdos laborales, todavía hay visas de trabajo, pero una parte se va de forma indocumentada o clandestina, ¿no? Pero los riesgos han cambiado, ¿no? Entonces, digamos, antes de los 90s, 80s, toda esa gente que emigró en esa época, digamos que hasta antes de los atentados terroristas, sobre todo, eso marca mucho la diferencia, el cruce por tierra de forma indocumentada era mucho más sencillo, ¿no? Entonces, la gente sobre todo pasaba por la frontera entre Tijuana y San Diego, el famoso Cañón Zapata, y no era más que bajar a un vago donde hay un río en medio y pues había una malla, una reja, y pasando eso ya era Estados Unidos, y ahí estaban las famosas camionetas de la Border Patrol, ¿no? Cuidando para que detener a los migrantes. Y pues el mayor riesgo que podía suceder ahí es que pues cayeras y fuerte de la malla y te rompieras el tobillo o te pudiera pegar con la camioneta los policías, ¿no? Después, cuando se empezó a poner ahí la vigilancia mucho más dura, se empezó a mover la mayoría de la migración hacia el desierto, el famoso desierto entre Sonora y Arizona, el Sázabe, y ahí sí que se complicó la cosa, porque ahí es uno de los desiertos más calurosos del planeta, donde pues los riesgos desde naturales son durísimos, ¿no? El calor, el frío extremo en la noche, animales ponzoñosos, entonces hay deshidratación, pero luego también hay que cruzar, los que cruzan por el río Bravo y no saben nadar, pues
hemos visto escenas trágicas de ahogamiento. Y entonces, de ser el cruce algo de pocas, digamos, horas, se convirtió hasta incluso en semanas, ¿no? Pero otro fenómeno que sucedió es que antes el tránsito de personas de forma clandestina a Estados Unidos, digamos que estaba tomado por los polleros comunitarios. ¿Quiénes son? Yo creo que mucha gente se acuerda de ellos, los que siguen existiendo, ¿no? No hay que pensar que no existen todavía, pero ya digamos que se hicieron una competencia durísima. Los polleros comunitarios es esta gente de las zonas de alta tradición migratoria de México, que incluso tenían un gran prestigio social y eran los encargados, pagaban, tenían una cuota y llevaban a las personas de forma clandestina hasta Estados Unidos, pero pues hacían bien su trabajo, tenían prestigio, eran gente conocida del pueblo, todo el mundo los conocía, ¿no? Y hubo un periodo donde la delincuencia organizada y vio que ahí había mucho dinero de por medio, es un gran negocio y digamos que le quitaron el control, ¿no? Yo recuerdo las primeras noticias que incluso hubo peleas entre los narcos, digamos, y los polleros comunitarios. Recuerdo mucho en un tren que se empezaban a agarrar de pegando a balazos, pero pues obviamente el poderío de la delincuencia organizada es más grande y pues acabaron teniendo la mayoría de control. Entonces ahora ellos tienen gran parte de este control pues ahora sí ya se puede llamar tráfico de personas, ¿no? Y lo mezclan con muchas cosas más, ¿no? Entonces se incrementó ahora unos riesgos de tránsito, ¿no? Entonces hay escenas de violencia en los grupos, de violación sexual, de secuestro, de asesinato, de trata de personas, de agarrar a los migrantes como burreros, es decir, obligarlos a que pasen droga a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Del desierto, pues o sea, hay gente que se ha especializado en contabilizar cadáveres, ¿no? O sea, cuántos migrantes han encontrado perdidos en el desierto, ¿no? Entonces se ha vuelto en una situación humanitaria, una crisis humanitaria muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos hablando sobre el impacto de la migración a Estados Unidos que tiene en la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, nos está platicando Tonatiuh González, quien es politólogo y está en la línea de investigación de migración y salud, migración internacional. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema aquí en Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema del impacto de la migración en Estados Unidos en la salud de los mexicanos. Y nos acompaña esta noche Tonatiuh González, quien es
politólogo y está en la línea de investigación de migración internacional y salud. Y pues nos platicaba un poco pues los riesgos a la salud de los que corren los mexicanos o todos los migrantes al tratar de cruzar una frontera de manera ilegal. Pero también al llegar allá y ya al reunirse los que cruzan de manera legal o de manera ilegal, también ahí empieza ya otro calvario, vamos a decirlo así, al hablar del acceso a los servicios de salud, se le puede llamar así, un calvario, una separación de los migrantes. Bueno, los migrantólogos, no le llamamos legal o ilegal, ¿no? Hay todo un movimiento de la comunidad académica, pero de los propios defensores de derechos humanos y de los migrantes, que ningún ser humano es ilegal, ¿no? Entonces, digamos, indocumentados o clandestinos es lo que generalmente se menciona. Sí, pues ahora la situación es, ahora una vez que están ya lograron el objetivo, los que lograron de llegar a otro país, en este caso Estados Unidos, pues ahora hay una nueva conjunción de situaciones que influyen en su salud, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos y la mayoría también de centroamericanos, pues ocupan los trabajos que requieren mayor esfuerzo físico, ¿no? Entonces, durante décadas, la mano de obra del campo era sobre todo mexicana, ¿no? Entonces, quienes recogen las verduras y las frutas que se comen en Estados Unidos eran los mexicanos, y pues sabemos que es un trabajo durísimo, ¿no? En los últimos años se ha ido moviendo cada vez más hacia los centroamericanos, pero también los mexicanos están en la construcción, están en los servicios, por ejemplo, el área de jardinerías, ¿no? Son áreas ocupadas por este tipo de migrantes. Entonces, son trabajos que requieren mayor esfuerzo físico y que puede haber un mayor daño, por ejemplo, lesiones o accidentes, ¿no? Que a la larga se podrían ver reflejadas en su organismo y en su salud, ¿no? Ahí hay otra vez una conexión, ¿no? Ahora, como aproximadamente un poco menos de la mitad de los mexicanos en Estados Unidos no cuentan con un seguro de salud, ¿no? Es como aproximadamente un 38% de ellos no tienen ningún seguro de salud, que en Estados Unidos hay dos opciones, es mixta la situación. Entonces, hay seguros públicos y seguros privados. Los seguros privados, sobre todo, se los otorgan a gente que tiene un trabajo favorable, con un buen salario. Entonces, es una como extra que le dan de trabajo. Y si no, hay que hacer un gasto de bolsillo y pagarlo por su cuenta. Y los seguros públicos sí van enfocados a grupos vulnerables como adultos mayores, como gente en situación económica muy precaria, ¿no? Pero están condicionados a que tenga uno los documentos para residir en ese país, en el caso de los migrantes, ¿no? Y de menos tener un periodo, creo que de 5 años, ¿no? Para residir en Estados Unidos. Y entonces eso deja en automático fuera a un gran porcentaje de los mexicanos, que entonces le quedan pocas opciones para atender su salud, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen entonces? Porque, como no hay población abierta, vamos a decirlo de esa forma, y no hay población que el gobierno atienda, entonces, ¿cuál es la única forma, ¿no? ¿De qué manera lo hacen, ¿no? ¿De qué manera protegen o procuran un bienestar en la salud? Sí, bueno, o sea, la situación está complicada, hay muchos obstáculos y barreras, pero en un tema tan importante, pues siempre uno busca cómo atender su salud, entonces opciones sí hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay clínicas de bajo costo o
filantrópicas, ¿no? Que dan atención y que no preguntan, no se meten a situaciones de ver si eres migrante o no. Entonces ahí hay una opción, pero algo que hemos estudiado un grupo de investigadores al que yo pertenezco, son lo que hemos denominado pues las prácticas transnacionales en salud. Al ser migrantes mexicanos o de cualquier otro lugar del mundo, pues quiere decir que no naciste en el país donde estás residiendo actualmente, y si te fuiste, digamos, adulto, pues tú te adaptaste y te sabes mover en el sistema de salud de tu país, ¿no? Entonces, en México, pues, conocías médicos, en el caso de la biomedicina, pero también podías conocer chamanes, brujos, hierberas, hueseros, en el caso de la medicina alternativa. También existe la autoatención, entonces hay quien toma tés, infusiones, o se automedica, lo que no es correcto, pero eso sucede, ¿no? Y todo eso son recursos que un buen porcentaje de la población mexicana en Estados Unidos busca, ¿no? Entonces, digamos que hay factores que mueven estas prácticas internacionales. Entonces, varios de ellos ven obstáculos para acceder a los servicios de salud norteamericanos, ¿no? Estos que hemos platicado y muchos otros, por ejemplo, pues que no hay idioma, si no hablan bien el inglés y los servicios se los van a dar en inglés, hay gente que decide mejor no ir o pospone la atención. Hay gente que, a pesar de que no se revisa su estatus migratorio, les da miedo por su situación clandestina y no van, ¿no? Y otras muchas cosas. Eso, más que están acostumbrados a la atención, digamos, entre comillas, a la mexicana, hace que empiecen a utilizar los recursos de salud mexicanos. Recordemos que la mayor parte de los mexicanos en Estados Unidos están en los estados de la frontera sur, que alguna vez pertenecieron a México, como son California, Texas, Arizona y Nuevo México. Y entonces a muchos de esos mexicanos, México les queda a 3 horas en carro, ¿no? Entonces, pues pueden pasar a Tijuana, a Ciudad Juárez, a Mexicali, etcétera, a comprarse medicamentos, comprarse remedios caseros, ir con el médico, ir con el dentista, ¿no? Entonces, eso sucede. También sucede que en la comunidad mexicana en Estados Unidos, sobre todo donde hay grandes concentraciones de mexicanos, que ahora cada vez es en más lugares, y de migrantes latinos, pues están las famosas Latin Markets, que se dedican en vender productos de esas culturas, ¿no? Y ahí, entre la comida y la bebida latina y mexicana, también se venden remedios caseros y tradicionales y medicamentos, o en los tianguis de pulgas. Y además, con este desarrollo de las TICs, las tecnologías de la información, que cada vez son más accesibles a más personas y además son gratis en la mayoría de los casos, pues ellos pueden acceder a sus médicos de sus lugares de origen o de cualquier otro lugar de México, ¿no? Entonces, muchos de los migrantes hacen consultas a distancia con el médico de su pueblo, al cual le tienen confianza y que los conoce desde niño y que atiende a toda su familia, ¿no? Entonces, estas cosas se han documentado y suceden, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que sucede entonces ahora? Ya ves que desde el año pasado, pues las caravanas migrantes de miles y luego cientos de personas que dicen que van a intentar o que están intentando cruzar, complica más la situación de la salud en tanto en la frontera en México y en Estados Unidos, supongo, ¿no? Híjole, no me he puesto a pensar tanto en eso. Lo que sé un poco es que es como una respuesta justo a estos riesgos que tiene
conlleva emigrar solo o en pequeños grupos, ¿no? Que enfrentan los migrantes que deciden transitar por tierra a este país, que se vuelven un verdadero infierno, ¿no? Entonces hay bandas de delincuentes, también hay abuso de autoridad. Entonces, es un poco como la estrategia de los pingüinos, ¿no? Que los pingüinos están en Antártida y ya tienen muchas ganas de aventarse a pescar, y ahí están las focas y las ballenas, y de repente cuando se avienta uno, se avientan miles, y entonces eso les da protección por el número. Entonces yo he escuchado que hay gente que dice que por ahí un poco surgieron estas estrategias, porque entonces viene una caravana gigante, vienen bien protegidos, vienen relatores de derechos humanos, gente de la sociedad civil, la prensa, y pues se hace más complicado. Están muy visibles, pero también se hace complicado que se hagan algo y no se visibilice, ¿no? Y eso les otorga cierta protección, ¿no? Entonces por ahí tiene ciertas ventajas. También sí tiene algo que los puede meter en mayor complicación, porque yo me recuerdo de casos que se quedaban en grandes campamentos durante un tiempo, y entonces ahí sí, pues, digamos, saturan, ¿no? La posibilidad de respuesta. Se ha desarrollado una serie de opciones, sobre todo en la ruta del tren, porque muchos de los migrantes en tránsito por México utilizan el tren, ¿no? Que viene desde el sur hasta el norte. Es una forma fácil de viajar y no se paga, pero muy riesgosa. Y entonces alrededor de la ruta de tren sí hay, por ejemplo, las casas de los migrantes, hay otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, y los centros de salud ya están muy concientizados de que tienen que dar atención a los migrantes, pero no es lo mismo que te llegara, estuvieras acostumbrado a que te llegaban, no sé, 40, 100, y de repente te llegan miles, y ahí se hace difícil, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, el asunto sí es complicado cuando se arriesga uno a cruzar una frontera de manera tan insegura, ¿no? Entonces la salud, yo creo que ahí sí va a incidir mucho, pues, en el estado. Creo que comentaste algo también de la salud mental, ¿no? También de la gente que tiene ciertos síntomas, ¿no? De su salud por el trayecto, por la asimilación en el país. Hay muchas otras cosas. ¿Con qué podríamos concluir tu participación, Tonatiuh? Pues buenos, creo que algo que sería una semilla que sería muy interesante dejar en el auditorio es que creo que en el imaginario colectivo del mexicano todavía no nos asumimos como un país de migrantes, ¿no? Y somos uno de los países en donde la migración es más trascendental. Somos el segundo país en el mundo con el mayor número de migrantes. Tenemos una tradición histórica de más de 100 años migrando, y la migración le pega a muchas cosas, ¿no? O sea, acaba modificando muchos ámbitos de la vida, la política, la religión, la alimentación, la salud, ¿no? La cultura, ¿no? Todo está trastocado de alguna forma por la migración, porque esto ha sido un proceso en el que se han involucrado millones y millones y millones de mexicanos, ¿no? Porque estamos hablando de los que están allá, pero millones han regresado, ¿no? Y eso influye, y todavía como que no lo tenemos como bien asimilado esto, que somos un país de migrantes. Y también somos un país el mayor tránsito, ¿no? De todo el mundo, porque en el norte tenemos al país que más capta migrantes, ¿no? En todo el planeta. Y seguimos siendo las mismas autoridades y los mexicanos sin tener esto estar más conscientes de la migración. Es un proceso importantísimo que acaba trastocando varios ámbitos y temas de la vida cotidiana de las personas y de los mexicanos, ¿no? Sí, fíjate que yo también no lo había visto así, pero sí creo que somos un país no integrado por migrantes, pero sí de gente que ha migrado. De hecho, pues ya ves que hasta la misma fundación de México, Tenochtitlan, está dicha
dice que son migrantes, ¿no? De la parte de Nayarit, de esa parte que llegaron al centro del país. Pues, Tonatiuh González, te agradezco mucho tu participación aquí en Efecto Mariposa con este tema del impacto de la inmigración a Estados Unidos en la salud de los mexicanos. Y bueno, también tocamos otros puntos, pero también muy interesante. Gracias, Tonatiuh González. Muchas gracias, Rafael. Que estés muy bien y buenas noches. Pues gracias a toda la gente que sintonizó Efecto Mariposa a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa. Muchas gracias.